Y les saludo a nombre de Ethel Soriano, titular de este espacio. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Me encuentra como Laura Guzmán, periodista, y en X me encuentra como @lausguzmán. Y mire, hoy vamos a tener un tema que se me hace súper interesante y súper importante, sobre todo por este tema de la diabetes que padecen muchas personas aquí en México, que es una de las enfermedades como pues más frecuentes que podemos encontrar en nuestro país, y vamos a hablar de este pie de riesgo que pueden correr las personas con diabetes. Y para eso tenemos aquí en la cabina, y me da un gusto enorme saludarlos, a Rodrigo Juárez, que es director general de Step One. Gracias, Lau, por la Rodrigo, invitación. bienvenido. Buenas tardes. Y tenemos también a Fernando Ángel Valencia, que es podólogo. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias. A ver, Rodrigo, yo quisiera empezar contigo para que nos platiques un poco por qué las personas con diabetes corren este riesgo de pues de tener problemas, sobre todo en los pies, ¿no? Con eso que conocemos como el pie diabético. Así es, Lau. Aquí hay partamos de algo muy importante, de las estadísticas que nos van a llevar a por qué la importancia de atender en este tema. Sí. En el 2020 habíamos alrededor de acuerdo al INEGI, habíamos alrededor de 126 millones de habitantes. Se estima que al día de hoy, en 2024, somos 132 millones de habitantes. De acuerdo a la encuesta nacional de salud, el 10% de la población padece diabetes del tipo mellitus tipo 2. Bueno, Que sí que es como la más común, ¿no? Digamos, es la más común y es diabetes. el tipo de diabetes que afecta principalmente, en este caso que nos ocupa, a los pies. Bueno, del 1% de estas personas que padecen diabetes, que es alrededor de 1.3 millones de personas, van a ser amputadas o han sido amputadas en alguno de sus miembros inferiores. Y todo derivado de problemas que relativamente pudieron haberse sencillos, que se pudieron haber prevenido. Que podemos prevenir, y que no siempre tenemos esa conciencia de, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, de estarse revisando los pies, de que si ya tienen alguna herida o alguna cosa anormal, digamos, que no le ponemos atención, ¿no? Así es, y desafortunadamente este grupo de población que padece diabetes también presenta a veces pérdida de sensibilidad en las zonas de los pies. Esto los lleva a que si reciben una lesión, pues no van a sentir, y el no atenderse a tiempo puede ocasionar úlceras y esto derivar en una amputación. Y todo esto se pudiera arreglar de forma preventiva si hubiera una cultura adecuada del cuidado a los pies. Y esto se da porque la circulación no es buena con las personas con diabetes. Así es. Este tipo de diabetes sí afecta, entre otras cosas, en temas circulatorios, y esto ocasiona que tengan una pérdida de sensibilidad en las zonas, sobre todo en los pies, que en los pies es donde más dificultad la sangre tiene para irrigarse. Por eso, específicamente en esta zona del cuerpo es donde se presentan los problemas. Claro, y de ahí la importancia de lo que estamos hablando, de la prevención y de estarnos revisando nuestros pies. Así ¿no? es. Porque si perdemos sensibilidad, pues obviamente si nos damos un golpe, si tenemos por ahí un rasguño, pues no nos vamos a dar cuenta que está ahí, ¿no? Y es importante para, sobre todo este tema que estamos platicando, las personas que tienen diabetes, es importante que lo atiendan pronto. Así es, porque en muchos de los temas de los pies, que tanto para ti, para mí, para las personas que no tenemos este padecimiento, puede resultar relativamente muy sencillo el atenderse. Por ejemplo, una uña encarnada, una micosis, alguna herida leve ocasionada en los pies por la actividad cotidiana. Y nosotros que no padecemos diabetes no podemos tener mayor riesgo que una molestia que se cura con el tiempo a veces. Claro, porque nuestro cuerpo funciona bien, Así reacciona bien y digamos que hace su labor de curación. Se protege, pero en el caso de los diabéticos, este tipo de cosas sencillas para ellos es de mucho riesgo. Los problemas más comunes que puede tener la gente con diabetes,
pues son estos, ¿no? O sea, estas lesiones que no alcanzan a sanar correctamente. Así es, pues básicamente son las mismas, los mismos riesgos que corremos todos, nada más que para ellos el no atenderse sí va a representar riesgos a su salud. Claro, se multiplica, ¿no? El riesgo de no tener una buena sanación. Sí, y esto tiene un impacto en la sociedad, ya que en el grupo de la población económicamente activa, la diabetes y en específico las amputaciones afectan al grupo de los 40 años a los 59. O sea, gente joven que todavía es productiva, pero debido a que si no se atienden temas de diabetes, pueden sufrir una amputación, lo cual va a restar su productividad. Y esto también impacta en el sector salud, porque esas amputaciones hacen que el gobierno también destine recursos. Se ocupan quirófanos, por ejemplo, en los hospitales para amputaciones. Si esto nosotros lográramos reducirlo con una buena prevención, podrían destinarse estos espacios y recursos para gente con otros problemas de salud y no con amputaciones. Claro, y que son problemas que finalmente con una buena prevención los podemos evitar, ¿no? O sea, es algo, pues a lo mejor relativamente sencillo de prevenir. Así es, relativamente. Por eso nosotros en Step One trabajamos en la parte de la prevención, de productos preventivos que ayuden a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Claro, porque, por ejemplo, en este caso es importante una buena hidratación. Así es. De tener, si ya tengo, no sé, a lo mejor una ampollita, tener pues un producto que me pueda ayudar a que no siga creciendo, a tener una buena higiene. Entonces, todos esos factores son importantes para prevenir y que no lleguemos a este grado, por ejemplo, como dices, de las amputaciones que ya son, pues cuando ya no tenemos nada que hacer, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente ya no hay nada que hacer. Es algo delicado. De acuerdo a la OMS, cada 30 segundos un paciente es amputado en el mundo. Cada 30 segundos. Así es. ¿Qué cifra nos acabas de dar? En México también se estima, de acuerdo a la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo, México ocupa el segundo lugar en este tipo de problemas. Ahora, Gracias por seguir con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos hablando del pie de riesgo para los pacientes con diabetes. Y Rodrigo, antes de ya pasar de lleno con nuestro podólogo que nos acompaña el día de hoy, ya nos dabas unas cifras ahí alarmantes, ¿no? Así es. Bueno, que de acuerdo a la OCDE, en México, de cada 100,000 pacientes con diabetes, 19 sufren algún tipo de amputación, sobre todo en sus miembros inferiores. Claro, entonces, o sea, la verdad es que, como ya lo decíamos, son cosas que fácilmente o de alguna manera relativamente fácil, Fernando, podríamos evitar. ¿Qué tendríamos, o las personas con diabetes, a qué tendrían que estar atentos? Principalmente saber a qué se refiere el término de pie de riesgo y qué es un pie diabético. Porque la mayoría de pacientes que llegan a buscar un servicio de podología y que padecen diabetes, una de las preguntas comunes es, ¿atiendes pie diabético? Y les respondemos que sí, porque lo atendemos. Pero cuando llega el paciente, vemos un paciente que presenta pulsos, que tiene características, entre comillas, saludables, y no tiene un pie diabético. Entonces nos toca la labor de educación al paciente para que sepa que un pie diabético pues es propiamente un pie que tiene una herida que no sana. Si lo ponemos así con palabras cortitas, es que tiene una herida y que no sana. Que no sana. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para decir, a ver, yo tengo ya esta herida hace una semana, 2 semanas, un mes y que no me ha sanado? Si nos vamos antes de eso, es más bien a partir de que el paciente es diagnosticado con diabetes, a partir de ese momento ya tiene un pie de riesgo, no tiene un pie diabético. Tiene el riesgo de padecer una herida, pero ¿cuál es el riesgo? Sanar. Bueno, puede ser alto o puede ser bajo. Y entonces para eso nosotros hacemos un cribado, una evaluación con la cual estimamos nosotros cuál es el riesgo de ese paciente de padecer una herida. Y el primer grado es tan solo por el hecho de haber sido diagnosticado con diabetes, tiene un grado 0, donde ya tiene un pie de riesgo. Claro, ¿no? Cuando nosotros evaluamos al paciente y hacemos unas pruebas con un instrumento como esto, que es un monofilamento, que es algo muy sencillo, que a veces cuando lo ve el paciente y nosotros lo intentamos aplicar sobre su piel, siente miedo porque es una cerda de nylon y ve que tiene cierta punta,
Pero cuando lo aplicamos directamente en la piel y ve que no pasa nada, pero que nos da una presión que pues es apenas sensitiva, y el paciente dice, es que no lo siento, bueno, ahí tiene una pérdida de sensibilidad. Claro, y ahí ya es otro tipo de riesgo. Ahí ya es grado 1. Ok. Si el paciente, además de tener pérdida de sensibilidad, tiene problemas vasculares, infecciones micóticas en las uñas o en la piel, alteraciones estructurales como un pie plano, un pie cabo, dedos en garra, en mazo, en martillo, alteraciones en la posición de sus pies, sí, ya diríamos que entonces tiene un grado 2. Ok. Si además el paciente en algún momento llegó a tener una herida o desgraciadamente alguna amputación, pero sanó y otra vez su pie tiene características entre comillas saludables, ya no regresa a un grado 0, 1 o 2. Claro, tiene el grado 3. Porque ya tuvo un antecedente. Un antecedente, ¿no? Y el antecedente más traumático, pues ya tener la lesión propiamente. Entonces ya tendría el grado 3. Evaluar a este paciente de esa manera nos permite generarle un plan de cuidados para que no se vaya a volver a generar este tipo de lesiones. Entonces empoderamos al paciente, le damos propiamente la capacidad de poder él decidir qué tanto se va a cuidar y qué tanto se va a descuidar. Entonces, algo bien importante, tan solo que el paciente sale de la consulta diciendo, no tengo pie diabético, tengo pie de riesgo, me voy a cuidar, me voy a poner un humectante, me voy a cuidar mi calzado, voy a cuidar esta callosidad que tengo aquí en la planta del pie, no me voy a cortar mis uñas o arrancármelas como lo hacía, no voy a ocasionar uñas encarnadas. Entonces, claro, ya haces con esta evaluación, haces conciencia en el paciente, ¿no? Es correcto. Le doy propiamente las herramientas para que él pueda decir, me voy a cuidar para no tener una herida que se me va a complicar si es que manejo niveles, pues, como ya lo mencionaba Rodrigo, ya con una glucosa elevada, pues en este caso, pues que me pudiera ocasionar que pues una herida no pueda sanar de manera ideal. Entonces, una glucosa elevada lo que nos va a ocasionar son cambios en la alteración nerviosa. Sí. Y esta alteración nerviosa nos lleva a una pérdida de sensibilidad que nos va a llevar a que el paciente pueda no sentir una herida que de pequeñita claro, se puede hacer algo muy grande y puede provocar un mayor problema, ¿no? Fernando, cuando una persona es diagnosticada con diabetes, ¿se le recomienda inmediatamente acudir a un podólogo para que haga una revisión o hasta que yo no noto que tengo alguna callosidad, algún enrojecimiento, alguna cosa por ahí que no me gusta, alguna herida, es cuando tengo que acudir? ¿Qué es lo que recomiendas? Es una pregunta importantísima la que acabas de hacer porque de cada 10 pacientes, 2 reportan haber sido revisados de sus pies. Y entonces los otros 8, pues si no les voltearon a ver los pies el médico con el que fueron, no con muy buena intención, pero pues que no volteó a ver ni siquiera sus pies, ¿cómo van a saber que tiene algún problema? Si ese paciente ya tiene más de 10 años de padecer diabetes, seguramente ya empezó con alguna neuropatía, una alteración de la circulación o de la sensibilidad que me va a llevar a que pues este paciente no sienta que tiene un problema. Entonces, sí, lo ideal es que una vez que se diagnosticó con diabetes, acuda para hacerse una revisión, un cribado de pie de riesgo y de esta manera podamos saber cuáles son las condiciones que se encuentra su pie y prevenir. Claro, eso, ¿no? Sobre todo, haces la evaluación y ayudas a la prevención, ¿no? Sí. Para no llegar, por ejemplo, a estas cifras que nos comentaba Rodrigo, de decir, ya tuvieron que amputar el pie y ya no hay, pues digamos, un remedio, ¿no? Sobre todo porque pacientes que son diagnosticados a edad temprana son los que más pueden llegar a padecer estas neuropatías. Entre más pasa el tiempo y el paciente es detectado a una edad mayor, pues no es que disminuya el riesgo, pero ha pasado menos tiempo para que desarrolle la enfermedad. Si el paciente tiene una diabetes tipo 2 y tiene 30, 40 años, pues a lo mejor a los 50 o 60 años es muy probable que ya nos vaya a desarrollar un problema. Si el paciente tiene un problema de diabetes, fue detectado a los 60, pues de acuerdo al nivel de vida que nosotros llevamos y la estadística de la edad a la que llegamos regularmente en nuestra población, bueno, pues regularmente a los 10 o 15 años es cuando el paciente comienza a tener problemas de sensibilidad y entonces puede desarrollar otro problema secundario.
Entonces, cuidarlo antes. Claro, esa es la clave, ¿no? Siempre la prevención y la prevención, ¿no? Aquí nunca nos vamos a cansar de decirle a la gente que nos escuche, es importante la prevención y una revisión a tiempo, ¿no? Fernando, vamos a seguir platicando de esto, pero antes vamos a ir a una pausa, no se vaya, regresamos. Platicando con el podólogo Fernando Ángel Valencia y con Rodrigo Juárez, director general de Step One, acerca de este pie de riesgo para las personas con diabetes. Fernando, ¿qué recomendaciones le darías tú a la gente que padece diabetes para pues cuidar y prevenir, ¿no? Hablábamos de la importancia de la prevención. Entonces, ¿qué recomendaciones tendrían que seguir las personas que tienen diabetes para evitar mayores problemas, ¿no? Pues lo primero sería mantener monitoreada su diabetes. Muchos de los pacientes con diabetes llegan al consultorio y les preguntamos o les hacemos dentro de la anamnesis, la historia clínica, ¿cuándo se checó su glucosa la última vez? Ay, hace una semana, pero ando bien. Y la verdad es que él no me siento bien. Y lamentablemente la diabetes, también llamada la enfermedad silenciosa, no hace más allá de los daños que implican que pues, durante su transcurso llega un momento en donde ya son desencadenantes traumáticos severos. Lo segundo sería pues, mantener la consulta con su médico, visitar al podólogo, es muy importante, y ya nosotros como podólogos haremos la evaluación del tipo de pie de riesgo, recomendaremos un calzado especializado que va de acuerdo a las características del pie de los pacientes, que va a ser un zapato que no sea muy alto en el tacón, que no sea totalmente plano, que tenga ciertos soportes. ¿Esto en qué nos ayuda? Por ejemplo, poder meter una plantilla que sea adaptable al pie y que tenga las características ideales para compensar cualquier desequilibrio que el paciente pueda llegar a tener. Porque regularmente todos pisamos mal. Sí, claro. Pero cuando no tenemos algún otro problema de salud, estos se acentúan. Entonces, si nosotros tenemos un defecto en la pisada y además tenemos diabetes, pues podemos llegar a tener un problema. Claro, se nos empieza a complicar, ¿no? Se nos empieza a complicar. Entonces, una plantilla ortopédica personalizada, eso sí, sería lo más importante. Porque hay muchas plantillas en el mercado que son estandarizadas. Y lo ideal es que sea una plantilla personalizada, hecha en base a un molde, con lo cual nosotros hacemos la plantilla de acuerdo a las características del paciente y esta plantilla es específicamente para él. Claro, porque debe depender, como dices, ¿no? O sea, todos pisamos diferente, ¿no? Entonces, cada uno necesitamos, es como los lentes, ¿no? Cada uno necesitamos una graduación, entonces igual con las plantillas, cada uno necesitamos nuestra plantilla personalizada. Y es muy común llegar al súper y en un área hay plantillas ahí. Sí. Y entonces las seleccionas de acuerdo a tu número. Y el color, de repente, si te gusta, hay algunas que parecen deportivas y algunas que vienen un poquito más acolchonadas, pero no es específicamente la que requiere el paciente. Y algo bien importante, una plantilla no tiene por qué siempre ser extremadamente suave. Lo suave no siempre nos va a traer el confort el amortiguamiento o la posición ideal. Al contrario, puede acentuar mucho más un problema que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, volvemos a lo mismo, la evaluación y personalizada la plantilla. Y esto, si es usada en un zapato ideal, bueno, la plantilla nos puede durar alrededor de un año, porque no va a durar para siempre, es algo bien importante. Claro. O sea, cada año hay que estarla renovando. Sí, porque llega a cambiar un poco la pisada del paciente, incluso la misma. Puede ser que hay plantillas que son reconfortables y reconformables, que se pueden hacer ajustes sobre la misma plantilla, o hay veces que se tiene que cambiar la plantilla porque cambió la forma de pisada del paciente. Muy bien. Aquí el tiempo vuela. Sí, claro. Siempre, entonces ya estamos a punto de despedir el programa. Pero Fernando, dinos, ¿dónde te encontramos? Yo estoy en Querétaro. Me encuentran en redes sociales como Fernando Ángel. Si ustedes le ponen Podólogo Fer, les salen todas mis redes. Participo con la Federación Mexicana de Podólogos y Podiatras, soy vicepresidente de la federación. Y, participamos como profesor en escuelas de podología. Para los que quieren estudiar podología y hacerlo bien, podemos darles toda la guía para que puedan hacerlo por el camino correcto. Perfecto, pues está Podólogo Fer, así te encuentran en todos lados. Y Rodrigo, también platícanos rápidamente dónde te encontramos. Bien, a nosotros nos encuentran como www.step1.com.mx. En Facebook es Ortopedia Step One, Instagram es Podología Step One.
Y ahí pueden encontrar nuestras otras redes sociales como TikTok, donde hacemos una promoción constante y campaña de concientización sobre la gente para que acudan al podólogo a hacerse revisar. Así es, así que no lo eche en saco roto, todas las recomendaciones que nos dan. Esté siempre al pendiente de sus pies, de su apariencia, de si ya le salió alguna lesión o algo. Es importantísimo, como siempre le decimos aquí, la prevención. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes por habernos escuchado hoy aquí en Bien y Saludable. Le esperamos el lunes.